¿Qué tal? Saludos. Estoy compartiendo el libro La historia oculta de la creación del Estado de Israel, de Alison Weir. En este episodio voy a compartir el tercer capítulo, Louis Brandeis, el sionismo y los Perushim. Recuerda escuchar los episodios anteriores con los dos capítulos que ya se han subido. De igual manera, tienes el enlace en la descripción para que puedas leer por tu cuenta el libro. Bueno, empiezo. En 1912, el prestigioso abogado judío estadounidense Louis Brandeis, que más adelante se convertiría en juez del Tribunal Supremo, se hizo sionista. Aunque un tío muy querido del abogado había sido sionista, parece ser que el propio Brandeis no se adhirió al sionismo hasta mucho después. El principal responsable de su conversión fue un periodista, Jacob de Haas. De Haas fue enviado a Estados Unidos 10 años antes de que Brandeis lo conociera a través del fundador del sionismo, Theodor Herzl, que estaba reclutando miembros para la causa. Aunque Brandeis es un juez del Tribunal Supremo excepcionalmente conocido, la mayoría de los ciudadanos desconoce tanto el papel determinante que desempeñó en la Primera Guerra Mundial como su relación con Palestina. Parte de esta tarea la realizó en colaboración con Felix Frankfurter, que se incorporó al Tribunal Supremo 2 décadas más tarde. Puede que el aspecto menos conocido de Brandeis para la opinión pública en general, incluso para algunos académicos, sea el extremo al que llegó su fanatismo y la cantidad de métodos encubiertos de los que se sirvió para alcanzar sus fines. Aunque Brandeis sigue siendo muy apreciado por casi todo el mundo hasta hoy, en el momento de su designación al Tribunal Supremo hubo una oposición significativa, basada en ciertas acusaciones de conducta contraria a la ética que alcanzaron una gran difusión. Un ejemplo característico fue la idea de que Brandeis era un hombre animado por nobles ideales, pero absolutamente falto de escrúpulos en cuanto a los métodos para alcanzarlos. Si bien estas críticas a Brandeis hoy se pasan por alto o se atribuyen a diferencias políticas o actitudes antisemitas, hay pruebas que sugieren que estas opiniones tal vez fueron más ciertas de lo que quisieran los partidarios de Brandeis. En cuanto al posible papel que desempeñó el antisemitismo en la oposición a Brandeis, parece que su origen étnico quizá favoreciera sus oportunidades. Muchos líderes judíos, a pesar de su antipatía por el sionismo, se sintieron en el deber de apoyarlo. De un modo similar, muchos no judíos guardaron silencio por temor a ser acusados de antisemitismo. El periodista Gus Karger reveló en su día que muchos senadores que argumentarían su oposición, o sea, a Brandeis, con razones convincentes y lógicas, si éste fuera presbiterano, se muestran reacios a tomar posición por miedo a que su rechazo se malinterprete. En 1982, el historiador Bruce Allen Murphy, en un libro que obtuvo un certificado al mérito de la Asociación de la Abogacía Estadounidense, afirmaba que Brandeis y Frankfurter colaboraron en secreto durante muchos años en numerosas actividades políticas encubiertas. Una de ellas era el sionismo. En uno de los acuerdos más insólitos de la historia judicial, Brandeis contrató a Frankfurter, que entonces era profesor en la Escuela de Derecho de Harvard, como lobista y lugarteniente a sueldo. A lo largo de 25 años de colaboración, Brandeis y Frankfurter colocaron a su red de discípulos en puestos influyentes y trabajaron con diligencia para ejecutar sus planes. Esta astuta utilización de la habilidad política de Frankfurter como intermediario permitió a Brandeis ocultar buena parte de sus empresas políticas, añade Murphy.
Brandeis reveló únicamente este acuerdo a otra persona, dice Murphy, a otro lugarteniente sionista, el juez de apelación Julian Mack. Una de las razones por las que Brandeis y Frankfurter guardaron su acuerdo en secreto es que semejante comportamiento por parte de un juez del Tribunal Supremo se considera profundamente contrario a la ética. Tal como señala un editorial de New York Times a raíz de la publicación del libro de Murphy, el acuerdo entre Brandeis y Frankfurter no estuvo bien, no beneficia nada ni a la historia ni a la ética juzgarlo con más benevolencia, como algunos parecen dispuestos a hacer. El largo historial de intrigas de acuerdo Brandeis-Frankfurter constituye una violación de los principios éticos. El Times reitera un aspecto señalado igualmente por Murphy: el hecho de que Brandeis y Frankfurter guardaran su acuerdo en secreto venía a demostrar que eran conscientes de que su actuación no era ética, o al menos comprendían que a la opinión pública pudiera parecérselo. Estaban eludiendo el consenso sobre la ejemplaridad de su comportamiento. Más adelante, cuando se incorporó al Tribunal Supremo, Frankfurter empleó métodos similares, situando a su propia red de discípulos en diversos organismos y sirviéndose de ella para la consecución de sus fines. Entre estos figuraban tanto los objetivos sionistas como el respaldo de Frankfurter a los planes de Roosevelt para embarcar a Estados Unidos en la guerra contra Hitler. Sus actividades, subraya Murphy, se inscriben en una inmensa cruzada política minuciosamente planificada y orquestada que desarrolló en primera instancia Brandeis a través de Frankfurter y a continuación este último por su cuenta para alcanzar sus objetivos políticos extrajudiciales. Frankfurter se incorporó a la Facultad de Harvard en 1914 a los 31 años, gracias a una donación del financiero Jacob Schiff, impulsada por Brandeis con el fin de crear en Harvard un puesto a la medida de Frankfurter. Desde entonces, añade Murphy, y durante los 25 años siguientes, Frankfurter modeló el pensamiento de la élite de los estudiantes de Derecho de Estados Unidos. Cuando pasó a ocupar la presidencia del movimiento sionista de Estados Unidos, Brandeis creó un consejo asesor integrado por sus colaboradores más cercanos y escogió entre ellos a Felix Frankfurter. Los Perushim. Aunque más sorprendente para esta autora, y aún menos conocido tanto por la opinión pública como por los académicos, es el dato de que Brandeis pertenecía a una sociedad secreta que impulsó encubiertamente el sionismo tanto en Estados Unidos como a escala internacional. Es sorprendente lo enterrada que sigue estando esta información. En 2010, después de que yo publicara online el artículo de Sarah Smith sobre esta cuestión y de que lo citara en los borradores de este libro que he ido divulgando online, se publicó otro libro que habla de la asociación en cuestión, aunque no da cuenta exacta de su carácter encubierto y la importancia de sus actividades. La doctora Sarah Smith, profesora israelí, fue la primera en difundir esta información en un artículo sobre dicha sociedad publicado en 1978 en el American Jewish Historical Quarterly. Smith dedicaba también un capítulo a la misma sociedad en un libro de 1995. El escritor y ex-editor del New York Times, Peter Grosz, simpatizante del sionismo, se refiere igualmente a esta cuestión tanto en un libro como en diversos artículos posteriores. En opinión de Grosz, un autor muy respetado, Brandeis fue el líder de una elitista sociedad secreta llamada los Perushim, término que en hebreo significa fariseos y diferentes, surgida de la Asociación Menorá de Harvard. Señala Smith, la imagen que surge de los Perushim es la de una guerrilla secreta, clandestina y determinada a influir en el curso de los acontecimientos de manera discreta y anónima. Grosz
señala que Brandeis utilizó a los Perushim como sus cuadros intelectuales privados, una fuente de recursos humanos para diversas misiones. Brandeis reclutó a jóvenes ambiciosos, normalmente de Harvard, para trabajar en la causa sionista y de paso favorecer a su carrera profesional. Al tiempo que los hombres de Harvard se extendían por el país en el desempeño de su profesión, dice Gross, su interés por el sionismo se mantenía vivo mediante una serie de intercambios secretos y ceremonias propias de una fraternidad. Cada uno de los invitados a la iniciación pasaba por un rito solemne en el que juraba cumplir, obedecer y guardar el secreto de las leyes y las actividades de la compañía, así como su existencia y objetivos. En la ceremonia de iniciación secreta se explicaba a los aspirantes: estás a punto de dar un paso que te vinculará a una sola causa para el resto de tu vida. Por espacio de un año tendrás la obligación absoluta de cumplir con un deber para el que se te podrá requerir en cualquier momento, en cualquier parte y a cualquier precio. Pasado un año, y hasta que hayamos cumplido nuestro objetivo, formarás parte de una hermandad, y ese vínculo será para ti más importante que cualquier otro en tu vida, más querido que tu familia, tu escuela o tu país. Si Brandeis fue un líder esencial de los Pershing, fue el académico Horace Cullum, el fundador de la asociación en 1913. Cullum era un profesor universitario a quien Woodrow Wilson, que entonces era presidente de Princeton, contrató por primera vez para enseñar lengua y literatura inglesa en esta universidad. En el momento de fundar los Perushim, Cullum era profesor de filosofía en la Universidad de Wisconsin, en Madison. Generalmente se le considera el padre del pluralismo cultural. En su libro sobre Cullum, Smith aporta más información sobre la sociedad en el capítulo titulado El ejército secreto de Cullum, los Perushim, y añade: al jurar lealtad a los Perushim, el individuo contraía un compromiso con una fraternidad militar secreta. Cullum no invitaba a nadie a sumarse al grupo hasta que el candidato ofrecía garantías concretas de devoción y compromiso con la causa sionista, explica Smith. Y todo iniciado tenía que someterse a un riguroso análisis de sus méritos, lealtad y disposición a seguir las órdenes del Consejo Ejecutivo de la Orden. Curiosamente, parece ser que Frankfurter era miembro del Consejo. Tenemos que trabajar en silencio a través de la educación y el contagio. Los miembros de los Perushim eran muy claros en cuanto a la necesidad de guardar el secreto de sus actividades. Uno de los primeros reclutadores de la hermandad decía: una organización con objetivos como los nuestros tiene que ser anónima, tiene que trabajar en silencio y emplear la educación y el contagio antes que la fuerza y el ruido. Dejó escrito que trabajar abiertamente sería suicida para sus objetivos. Gross describe cómo trabajaba el grupo para alcanzar sus metas. Los miembros se dedicaban a conocer a personas influyentes de aquí y allá, como por casualidad, en entornos distendidos, y proponían actividades para impulsar la causa sionista mucho antes de que al gobierno se le ocurriera planificar nada oficialmente. Por ejemplo, revela Gross, ya en noviembre de 1915, un líder de los Perushim fue insinuado por ahí que quizá a los británicos podía interesarles hacer una declaración formal en defensa de un Estado judío en Palestina. De esto hablaremos con más detalle en el siguiente capítulo. Brandeis era buen amigo del presidente Woodrow Wilson y utilizó esta relación para defender la causa sionista, a veces actuando como enlace entre el presidente y los sionistas británicos. En 1916, el presidente Wilson
designó a Brandeis para el Tribunal Supremo. En aquel entonces, tal como exigía la ética al uso, Brandeis cedió a las presiones para que renunciara oficialmente a todas sus afiliaciones y clubes privados, también a su liderazgo en el movimiento sionista. Pero entre bambalinas, Brandeis continuó desarrollando su actividad sionista, recibiendo en secreto informes diarios en su despacho del Tribunal Supremo y emitiendo órdenes para sus leales lugartenientes. Cuando la Organización Sionista de Estados Unidos, SOA, por sus siglas en inglés, se reorganizó en 1918, Brandeis se incorporó como presidente honorario, pero era algo más que eso. Según revela el historiador Donald Neff, a través de sus lugartenientes, seguía siendo el poder oculto detrás del trono. Uno de sus lugartenientes, por supuesto, era Frankfurter. La adhesión al sionismo tuvo un crecimiento espectacular durante la Primera Guerra Mundial, pese a los esfuerzos de algunos judíos antisionistas, uno de los cuales llegó a calificar al movimiento de fenómeno separatista, racista, antiamericano y extranjero. A instancias de Brandeis, Frankfurter también se comprometió con la corriente del sionismo estadounidense. En 1917, Frankfurter acompañó al embajador Henry Morgenthau en un viaje a Turquía y Egipto para ver qué se podía hacer por los asentamientos judíos en Palestina durante la Guerra Mundial. También asistió a la Conferencia de Paz de París como representante del movimiento sionista estadounidense y como enlace de Brandeis. A petición de Brandeis, el financiero Jacob Schiff había donado fondos para crear un puesto a la medida de Frankfurter en Harvard, que Frankfurter ocupó desde los comienzos de su carrera. Profundizo en las notas, ya que como mencionado tienen valiosa información. Smith afirma, la imagen que surge de los Perushin es la de una guerrilla secreta y clandestina determinada a influir en el curso de los acontecimientos de manera discreta y anónima. Smith reproduce el juramento completo y la respuesta de la iniciación de los Perushim. Quien juraba lealtad a los Perushim sentía algo parecido al espíritu de compromiso con una hermandad militar secreta. En el curso de la ceremonia de iniciación, el director de la orden informaba al aspirante: «Estás a punto de dar un paso que te vinculará a una sola causa para el resto de tu vida por espacio de 1 año. Tendrás la obligación absoluta de cumplir con un deber para el que se te podrá requerir en cualquier momento, en cualquier parte y en cualquier precio, y a cualquier precio. Pasado 1 año, y hasta que hayamos cumplido nuestro objetivo, formarás parte de una hermandad y este vínculo será para ti más importante que cualquier otro de tu vida, más querido que tu familia, tu escuela o tu país. Al entrar en esta hermandad te conviertes en fiel soldado del ejército de Sion. Tu obligación para con Sion pasa a ser tu principal deber. Es el deseo de tu corazón y tu libre voluntad lo que te lleva a unirte a esta hermandad, a compartir sus obligaciones, sus tareas y sus sacrificios necesarios. El iniciado respondía con este juramento: ante este consejo, en nombre de todo lo que quiero y todo lo que para mí es sagrado, juro dedicar mi vida, mi fortuna y mi honor a la restauración de la nación judía, a su restauración como Estado libre y autónomo, con leyes perfectas en su justicia y una vida enriquecedora que preserve la lengua y la cultura históricas, así como los ideales del pueblo judío. A esto me comprometo en nombre de mi pueblo, los Jota, y en nombre de toda la humanidad. Para esto ingreso a la hermandad de los Perushin. Prometo proteger, obedecer y guardar el secreto de las leyes y las actividades de la hermandad, así como su existencia y sus fines. Amén. Schmidt señala que Henrietta
Esolt, fundadora de Hadassah, la organización de mujeres sionistas, fue una de las primeras en sumarse a la hermandad de los Perushim. Dice Brandeis, empezó a pedir a los Perushim que llevaran a cabo ciertas misiones especiales para él. Concretamente, la asociación tenía que servir como escuela de líderes y, bajo la dirección de Callen, sus miembros fueron los principales activistas del reorganizado movimiento sionista de Estados Unidos. Entre los invitados a incorporarse a la hermandad figuraban Alexander Dushkin, una autoridad en materia de educación judía, el Dr. I. L. Calden, entonces profesor de la Fundación Carnegie y el Instituto Pedagógico de la Universidad de Columbia, Israel Turman, abogado y hombre de Harvard, a quien se utilizaría para hacer propaganda entre los jóvenes abogados, Nathan Sehaus, un hombre de Columbia, profesor de Instituto de Enseñanza Media, encargado de diseñar los planes formativos para estudiantes de institutos judíos, Biskind, médico de Cleveland, Stephen Wise, destacado rabino reformista y líder de la comunidad judía, Oscar Strauss, Alexander Sachs, estudiante de economía en la Universidad de Columbia, David Shapiro, estudiante de agrónomos en la Universidad de California, Jessie Sumter, escritora y poeta, y Elisha Friedman, presidenta de la Liga Universitaria Sionista. Según Smith, el programa Pittsburgh fue al parecer el último proyecto de los Perushim. Otra organización que decidió trabajar en secreto fue el Comité Judío Estadounidense, AJC por sus siglas en inglés. Aunque en sus primeras décadas el grupo era mayoritariamente no sionista, la autora Marianne Sanua da cuenta de sus actividades en una biografía autorizada de la organización. Salvo cuando se indique lo contrario, la siguiente información corresponde a las páginas 327 del libro Let Us Prove Strong, The American Jewish Committee, 1945-2006. AJC fue fundado en 1906 por el banquero Jacob Schiff, que invitó a 57 judíos relevantes de todo el país para explorar la creación de un grupo que protegiera a los J tanto en casa como en el extranjero. Sanua relata que, el día señalado, rabinos, hombres de negocios, científicos, jueces, embajadores, académicos, escritores y filántropos se reunieron en Nueva York, procedentes de Baltimore, Boston, Cincinnati, Chicago, Milwaukee, Nueva Orleans, Filadelfia, Washington, D.C., Richmond e incluso San Francisco. Aunque parte del grupo original se retiró del proyecto, por temor a que una organización de estas características reforzara las creencias de los gentiles sobre los conciliábulos de los judíos poderosos, otros siguieron adelante y en muchos casos crearon un grupo exactamente tal como se proponía. Si bien la existencia de la JC, a diferencia de los Perushim, no se ocultó, muchas de sus actividades sí eran secretas. Uno de sus líderes escribió en sus comienzos: el nuevo grupo no debía exponerse públicamente salvo como instrumento para alcanzar sus objetivos. Según Sanua, el AJC prefería en general realizar su trabajo con la mayor discreción posible y emplear los nombres y domicilios de organizaciones supuestamente no sectarias en lugar del suyo propio. En caso necesario, añade Sanua, el AJC utilizaría el nombre de una organización ficticia para ocultar que los judíos de Estados Unidos están detrás de todo aquel esfuerzo. En las décadas de 1930 y 1940, refiere Sanua, sus agentes encubiertos, infiltrados en actos públicos, elaboraron una lista de 50.000 ofensores, supuestamente antisemitas o simpatizantes de Alemania, que entregaron al FBI. Sanua señala que docenas de estadounidenses terminaron en prisión gracias a los esfuerzos del AJC,
y plantea la pregunta de exactamente quiénes del total de 50.000 ofensores figuraban en esta lista y por qué. En 1944, agentes encubiertos de la JC asistieron a la primera convención nacional del partido America First, contrario a entrar en las guerras europeas. El AJC acusó de antisemitismo al candidato presidencial de esta formación política, Gerald Smith, acusación que según Sanua él negó, acusando a su vez a la Liga Antidifamación ADL, una ONG judía y otras organizaciones similares de utilizar los millones de dólares a su disposición para emprender una cacería de nacionalistas cristianos inocentes con sus técnicas copiadas de la Gestapo. El AJC presionó con éxito para que los federales investiguen a Smith y en 1946 lo llamaron a comparecer ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Sanua señala que la JC movió todos los hilos de Washington para que Smith terminase allí. Estas actividades de la JC continuaron después de la guerra, dice Sanua, y explica: una vez más, el secretismo y la ocultación fueron la clave. La mayor parte de los informes escritos de estas actividades siguen cerrados al público hoy en día. Si bien es cierto que la JC empezó siendo una organización no sionista y contraria a la inmediata creación de un Estado judío, a lo largo de sus primeras décadas, sus actividades a veces favoreció a la causa sionista. La organización respaldó la Declaración de Balfour. Algunos de sus miembros proporcionaron ayuda financiera para crear asentamientos e instituciones judías en Palestina y, temporalmente, representantes de la JC sirvieron junto a los sionistas en la Agencia Judía para Palestina. Con el tiempo y desoyendo las objeciones de muchos de sus miembros, el AJC se hizo sionista, y en el año decisivo de 1947, cuenta Sanua, la organización puso todos sus recursos en la causa sionista, empleando sus contactos en las altas esferas del gobierno de Estados Unidos, incluso en la Casa Blanca, para implementar, a través de las Naciones Unidas, un plan de partición destinado a crear un Estado judío en Israel. En octubre de 1948, añade Sanua, la junta directiva de la JC se propuso conseguir ayuda financiera de Estados Unidos y un año más tarde lo había logrado. Según los periodistas Ava Solomon y Norman Solomon, el AJC se adaptó al triunfo de una ideología, el nacionalismo judío militante, con la que no estaba de acuerdo. Los Solomon citan un artículo de la JC de enero de 1948, en el que se describen las actividades de los militantes sionistas, que estaban en ascenso entre los judíos de Palestina y también en Estados Unidos. La organización advirtió de que este grupo era no menos monstruoso que el ídolo del Estado como dueño absoluto no sólo de sus súbditos inmediatos, sino de cualquier judío del mundo, ajeno a toda consideración sobre el bien y el mal. De acuerdo con los Solomon, estas preocupaciones se volvieron más clandestinas a partir de 1948, cuando Israel se convirtió en una nación. Hacia 1950, el debate sobre el sionismo solo estaba permitido dentro de la comunidad judía. Tenía que ser, en palabras de los Solomon, inaudible para los gentiles. Poco después, sostienen los autores, incluso la discusión entre judíos pasó a ser primero marginal y luego impronunciable. Nota 55. El profesor estadounidense Horace Cullum fue un importante activista y fundador original de los Perushim. En su libro American Zionism, Mission and Politics, Jeffrey Gurok escribe: Brandeis dirigió una enérgica búsqueda personal de universitarios, principalmente jóvenes licenciados de la Escuela de Derecho de Harvard, a quienes cooptó para liderar o desempeñar misiones especiales
en las organizaciones sionistas habituales o de emergencia que controlaba. Entre los reclutados había hombres como Felix Frankfurter, el juez Julian Mack, Walter Lippmann, Bernard Flexner, uno de los fundadores del Consejo de Relaciones Internacionales, Benjamin Cohen, alto funcionario en las administraciones de Roosevelt y Truman, y otros que alcanzaron relevancia nacional e internacional. A Cullen, el fundador de los Perushin, se le conoce como uno de los padres del pluralismo cultural. Contrario a la popularísima visión del crisol en el que los inmigrantes llegados de todos los rincones del mundo se transforman en estadounidenses sin adjetivos, la mayor parte de los estadounidenses y los nuevos inmigrantes, también los judíos, era contraria al pluralismo cultural de Cullen y a la existencia de estadounidenses con adjetivo, y prefería la asimilación y crisol. Uno de los principales objetivos de algunos líderes sionistas en Estados Unidos era, en palabras de Cohen, protegerse de la asimilación. La popular teoría del crisol era antiética para la esencia del mensaje sionista. Y bueno, con esto llego al final de este episodio. En el próximo estaré compartiendo la Primera Guerra Mundial y la Declaración Balfour. Recuerda compartir esta información, suscribirte al canal y darle me gusta. Gracias.